Cordial saludo. Este es un video desarrollado para el curso de Historia y Teoría Política Emergente de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Profesor David Rubio Quintero. He tenido, en un primer momento vamos a mencionar el pensamiento descolonial, en el que he considerado cuatro conceptos fundamentales: modernidad y colonialidad, colonialismo y colonialidad, sistemas mundos y el pensamiento decolonial. Modernidad y colonialidad, según Walter Mignolo, nos señala que son dos caras de una misma moneda, en el sentido de que la modernidad que vino después del postcolonial, de la etapa postcolonial hasta la época actual, n- no ha dejado de, no han dejado de llevarse a cabo estas prácticas coloniales, pero a través de la colonialidad, ya no en las prácticas coloniales conocidas como tal, ¿no? En la que simplemente unos invasores o conquistadores venían y a sangre y juego imponían sus culturas, costumbres, además de hacer posesión de todos los recursos que aquí encontraran o en la tierra que fueran a colonizar hubiera. Luego tenemos colonialismo y colonialidad. Entre colonialismo y colonialidad tenemos el colonialismo, como ya lo mencionamos, es el proceso como tal, en el que se llevó a cabo la colonización de algunas tierras por parte de las potencias europeas o los reinos europeos en ese entonces, a través del cual se establecieron una serie de patrones hegemónicos y que perduran, se mantienen vigentes a través de unas figuras que todavía predominan en la actualidad. Entonces guardan bastante relación con lo que mencionábamos con respecto a la modernidad y colonialidad. Tenemos los sistemas mundo, teoría desarrollada por Immanuel Wallerstein, en la que nos trata de establecer una organización de cómo funciona en la actualidad o cómo está organizado en la actualidad los países y cómo se lleva a cabo la hegemonía de unos sobre otros, ¿no? Entonces guarda una estrecha relación con lo que estábamos mencionando. Para Wallerstein, el sistema mundo está organizado a través de un centro, una semiperiferia y una periferia. El centro obviamente son los países del norte global o el centro hegemónico, que son aquellos que tienen todo el poder desde el cual para producir y desarrollar los productos acabados, pero además cuentan con el poder económico y militar para hacer valer sus privilegios. Y luego viene la semiperiferia, que son otro grupo de países que tienen cierto desarrollo industrial y económico y que se disputan por el ingreso al centro constantemente. Y finalmente está la tercera capa, que es la periferia, que son estos países que simplemente se dedican a proveer mano de obra y recursos naturales y que difícilmente o simplemente no tienen la capacidad o la oportunidad de siquiera pretender ingresar a, a la semiperiferia, mucho menos al centro. Finalmente tenemos el pensamiento decolonial. El pensamiento colonial hace referencia a una perspectiva reivindicadora en la que nos plantea eh, deshacernos de todos estos conocimientos o simplemente plantear una alternativa o cuestionar estos conocimientos que han sido impuestos a través de este proceso colonizador. Hablaremos ahora de las epistemologías del sur. Estas epistemologías del sur son una serie de eh, información, conocimientos, pensamientos que se han ido agrupando y a partir del cual se han desarrollado teorías. Esto surge esencialmente a finales del siglo XX con diferentes tipos de actores a lo largo del continente americano. Las epistemologías del sur, como yo lo dije, son una serie de pensamientos, conceptos y teorías que nos proponen nuevos significados de las estructuras sociales modernas. Y como ya lo mencionaba, uno de sus propósitos justamente es plantearnos alternativas, ¿no? A el conocimiento que haya sido impuesto, como lo mencionamos en la diapositiva anterior, a través de los procesos hegemónicos y del conocimiento eurocentrista occidental que nos ha sido impuesto y que, como podemos darnos cuenta hasta el momento, pues no ha ofrecido una solución a las problemáticas mundiales.
tenemos ahora el pensamiento emergente. El pensamiento emergente está muy vinculado, bueno, en realidad todos los conceptos que estamos trabajando en este momento guardan estrecha relación. Hacen parte, obviamente, de las epistemologías del sur, pero además el pensamiento emergente es como ya una puesta en marcha, es un ejercicio práctico de estas epistemologías que pudo concretarse específicamente en los gobiernos del siglo XXI, en lo que fue Ecuador con el presidente Correa y en Bolivia con el presidente Evo Morales. El Summa Causai es una propuesta reivindicadora de comunidades originarias o de comunidades indígenas, culturas indígenas, en la que ellos se rescata además un sentir místico, en el que ellos promueven un buen vivir o el vivir bien, o una traducción más indigenista propuesta por movimientos indígenas, que es el de una vida plena, ¿no? Entonces ellos sugieren que las personas deben estar en la capacidad de vivir en armonía entre sí, pero además con la naturaleza. Por eso es que en el gráfico que visualizamos nos hace mención a la conservación del ambiente y la armonía con la tierra. Muy importante aquí hacer un paralelismo con las teorías del Ubuntu, que se desarrollaron sin, podemos decirlo, sin mantener alguna comunicación, pero que hoy día nos damos cuenta de esa estrecha relación que guardan, que es la comunidad Ubuntu originaria de África, en la que sugieren básicamente lo mismo, en la que ellos plantean que la tierra y la naturaleza precede al ser humano y a toda especie viva, por lo cual no hay razón de que nosotros como especie nos sintamos dueños o propietarios de ni siquiera un mínimo de parte de esta, ¿no? Por el contrario, plantea precisamente la posibilidad o la cosmovisión perspectiva de vivir en armonía con esta. Ahora vamos a hablar del pensamiento emergente, pero desde el centro hegemónico. Entonces, así como ya lo había mencionado, del pensamiento emergente, que ya es una manera de un ejercicio práctico de estas epistemologías del sur o del mismo pensamiento descolonial, entonces hablamos del pensamiento emergente desde el centro hegemónico, lo cual no deja de ser una sorpresa, ¿no? Para quienes nos encontramos formándonos en estas teorías o en estos temas, ya que es de admirar que ciudadanos que viven en estas sociedades desde las cuales ejerce o con las cuales establecen las estructuras de poder y gozan de ciertos privilegios, ya que tienen el ejercicio hegemónico en ellos, entonces es de admirar o apreciar cómo ellos, desde ese privilegio, son capaces de tomar esta conciencia, ¿no? Y abanderarse de algunas causas sociales que cuestionan precisamente las estructuras de poder que tanto hemos mencionado. Tenemos como ejemplo a Emilio Polo Garrón, que es un ciudadano español, activista, defensor de derechos humanos, que ha hecho una labor, que pertenece a una ONG, por cierto, de defensora de derechos humanos, y que él ha hecho una labor conocida en nuestro país, Colombia, en la defensa de la vida de los líderes sociales, porque como bien sabemos, los líderes sociales en Colombia sufren o han sido víctimas sistemáticamente de asesinatos por el simple hecho de manifestarse o defender sus causas que están siempre ligadas a la posesión de la tierra o al trabajo de la misma, entonces han sido víctimas por las diferentes estructuras de poder o grupos armados que han sido una constante a lo largo de la historia, de nuestra historia nacional. Tenemos otro ejemplo de este pensamiento emergente de centro hegemónico, que es el de Oria Bultelya, uno mucho más rescatable aún porque es de una ciudadana francesa, argelina, que ha hecho su ejercicio de activismo indígena en el mismo Francia, ¿no? Que es uno de los países con una gran historia colonial. Entonces, ella hace defensa de un factor racial, eh, clasial además, pero también de género en su país.
Tenemos también a Gloria Anzaldúa, que es una ciudadana norteamericana de ascendencia mexicana, a los que se les suele denominar chicanos, y que académica, activista feminista, perteneciente a la comunidad LGTBI, que a lo largo de su vida ha sido víctima de esta cultura patriarcal, ¿no? Que es tan presente en nuestras sociedades. Y entonces simplemente ella, de manera espontánea, de manera revolucionaria, contestataria, se dedicó a romper todos los paradigmas que le habían sido preestablecidos, ¿no? Entonces ella acompaña una serie de luchas sociales en defensa de la mujer, pero también en defensa de la comunidad LGBTI. Tenemos ahora a Carlos Taibó, que es para mí uno de los más interesantes, podría decirse así. Es un académico español, literato, politólogo, que promueve mucho la teoría del decrecimiento, en la que nos resume de que la idea, la tendencia debería ser la capacidad, posibilidad de que vivamos mejor con menos, teniendo en cuenta que la sociedad consumista extrema en la que estamos sumergidos actualmente no, eh, no o se dirige sin escapatoria a un mundo en el que no va a ser posible la vida humana, o sea, a nuestra propia extinción. Entonces ahí es donde uno se pone a pensar hasta qué punto las personas que gozan de privilegio o que ostentan el poder, porque finalmente son grupos económicos, pero que reposan sobre ciertas personas, están dispuestas a que el rumbo de nuestro mundo se mantenga, ¿no? Algo importante que plantea Taibo también es que este decrecimiento debe estar vinculado a otras perspectivas decoloniales, que son el antipatriarcal, vinculado estrecha y plenamente a lo que sería el feminismo, que sea autogestionables. Esto guarda estrecha relación con lo que estamos hablando de los ecosistemas, la naturaleza, el medio ambiente, y además que sea internacionalista, o sea, que no se limite a, a un punto estrecho como tal, sino que precisamente consciente de que como sociedad y mundo global estamos inmersos en ella y debemos estar en la capacidad de esta interacción. Bien, eh, de todos estos debates, de los debates mencionados, de los conceptos mencionados al momento, la reflexión que podría hacer yo con respecto a la realidad de nuestro país sería que nuestra historia es una historia violenta, desde el mismo origen de nuestra república. Es una historia completamente violenta que ha generado una estrecha división en la sociedad. Había una bifurcación ideológica que desde más de 200 años de república que tenemos se ha mantenido vigente. Entonces, en un primer momento eran federalistas contra centralistas, luego surgieron como tal el Partido Conservador, liberales, que ratificaron sus ideologías en los conservadores, identificados con las ideologías internacionales surgidas en el proceso en el tiempo de la Primera Guerra Mundial, como lo fueron el capitalismo, y por su lado los liberales se identificaron con las filosofías o ideologías del comunismo, socialismo, leninismo, ¿no? Más adelante, pues también han evolucionado estas historias, o perdón, estas posturas, estas visiones, y se mantiene de todas maneras esta diferencia entre estas dos posturas. Pero un factor muy importante del cual parte esta diferencia o esta lucha, más allá de la manera en la que ellos perciben el cómo deben comportarse las sociedades, tiene que ver bastante con el tema de la tierra. ¿Por qué la tierra ha sido acaparada por unos, en una herencia feudalista o unos
señores